podríamos hablar, ¿no? Me prendo en cualquier momento, no tengo problema. Sí. Buen día, ¿cómo están ustedes? Y saludo a la audiencia también. Bueno, Flavio, una mención nada más, después vamos a hablar de adolescencia, que es el tema del día de hoy. Esa definición de Scaloni, ¿no? Cuando habla del fútbol diciendo que no es una cuestión de vida o muerte, que hay obviamente cosas mucho más importantes, y que gane o pierda, mañana lo mismo sale el sol. Me parece que es casi... ¿Qué te parece esa definición, no? A ver... llevándolo a la vida misma, no solo al tema del deporte, me parece que es una definición de vida esa, ¿no? Creo que es una realidad, ¿sí? Una definición de vida. Creo que como técnico no es el momento de decirlo, ¿sí? Creo que el momento de decirlo es después del resultado final, porque él es un profesional que maneja profesionales y me parece que ellos tienen que ser muy profesionales en las cosas que dicen y que hacen. La realidad es así y creo que cada persona deberíamos vivir el fútbol y el deporte de esa manera. Anticiparse a eso, creo que, y decirlo como algo antes de estos partidos que son para ellos, y lo vimos en el banco de suplente cuando Aimar se tapa la cara, cuando él llora, cuando se quiebran, que ellos no lo viven de esa manera. Entonces ellos tienen que ser muy realistas a la hora de transmitir eso. No está mal que transmitan las emociones, pero tiene que transmitirla como un verdadero profesional. Flavio, hablamos de adolescencia hoy, quizás una de las etapas más difíciles, ¿no? Es una etapa muy difícil, sobre todo porque hay mucha incertidumbre por parte de los papás, de nosotros los padres, y mucha angustia y también incertidumbre por parte del adolescente. ¿Cómo encarar esa etapa, ya como padre? En general, lo que hay que encarar es la manera en que vamos a vivir esa etapa y aprender ciertas cosas que tienen que ser reglas claras durante toda la adolescencia, tratando de anticiparnos en la medida que podamos, pero tratando de recordarlas sobre todo en aquellos momentos donde nos parece muy dura, sobre todo a los padres, la tarea de convivir con nuestros hijos. Porque se vuelve complicado muchas veces, ¿eh? Se vuelve muy complicado, pero se vuelve complicado porque nosotros esperamos que el adolescente responda de determinadas maneras a situaciones X que no lo va a hacer porque tiene un cerebro todavía en desarrollo, ¿sí? Ese cerebro en desarrollo está bombardeado por las hormonas de los 10 o 11 años en adelante. El sistema central, el sistema más arcaico de las emociones está bombardeado por las hormonas. Estamos hablando del miedo, de la ansiedad, de la angustia, y el sistema rector, o sea, el que maneja la razón contra la emoción, no está desarrollado, que es el sistema cerebral frontal, digamos, que eso se desarrolla recién, y hablamos de las elecciones, de las emociones, recién a los 25 años, 26 años aproximadamente, donde uno entiende que una persona ya está más preparada para tomar decisiones definitivas en la vida. O sea, entonces háblenme, por ejemplo, de me quiero tatuar tal cosa en tal lado, digamos, ¿sí? A los 12 años o a los 13 años. Las cosas definitivas a esta edad no son definitivas, son cosas que uno las hace temperamentalmente, y ese tipo de cosas tenemos que tener los padres la habilidad de no romper la comunicación, de no perder la posibilidad de relacionarnos con ellos, de no perder la posibilidad de conocer dónde van y a dónde vienen, de no perder la confianza que ellos nos tienen y la confianza que tenemos nosotros en ellos. ¿Y de dónde surge eso de que los padres hablan poco ahora en esta época, sobre todo? Antes quizás un poco más la comunicación era, pero ahora que están cada uno en su tema, con las redes, los dos trabajando, los chicos en el colegio, después solo con las redes y demás, ¿qué hay de la rebeldía del adolescente, no? Y del poco diálogo que tienen con los padres. Bien, la rebeldía es una cosa natural en los adolescentes. A ver, si uno va a pensar que su adolescente va a ser un niño mimoso, cariñoso, calmo, y está equivocado, digamos, ¿no? Puede que haya más o menos emocionalmente que sean un poco más apegados a papá y a mamá, pero en general las situaciones hacen que la idolatría que tenían de papá y mamá en la niñez pase a ser una enemistad
en la adolescencia. Nosotros tenemos que tratar de que esa enemistad no exista, digamos, ¿no? Porque siempre tenemos que tener las puertas abiertas para poder comunicarnos, para que ellos... Es un término que yo uso mucho en la política hoy, digamos. Nosotros tenemos que dejar siempre la casa abierta para que ellos vuelvan a nuestros brazos, ¿sí? Nosotros tenemos que generar un país hoy para que los chicos que se van afuera tengan la posibilidad de volver algún día diciendo, vuelvo a mi país porque está mejor, digamos. Si nosotros generamos una casa con un ambiente rústico, desagradable, sin comunicación, es muy probable que problemas van a tener, pero cuando encuentren el problema busquen ayuda en otro lugar y no en casa. Puede ser, puede ser, doctor, lo solíamos hablar, y esto sí relacionado con el fútbol, solemos hablar con el doctor Simón, tal vez se dé un poco más grande, no en el inicio de la adolescencia, pero sí la poca capacidad que hoy tienen los chicos en pelear contra las frustraciones. ¿Cómo se hace eso como padres para darle una... porque uno le puede decir, date el golpazo, trata de que se eviten en definitiva. Bien, a ver, acabamos de decir que la adolescencia es la etapa donde nuestro sistema arcaico está más bombardeado por las emociones. Entonces la frustración no es una frustración, es una refrustración. Claro. Así como el logro parece un súper logro, digamos. Nosotros tenemos que ser los moderadores de eso, y la única manera es tratar de que ellos sientan que nosotros confiamos en ellos y que ellos van a poder superar los obstáculos que tienen en la vida. Si nosotros ante cualquier mal paso generamos un ambiente de te lo dije, vos no sos capaz de hacer esto, ¿sí? Lo que le generamos es una barrera mental donde él cada vez más cree que no va a poder lograr cualquier cometido. No estamos hablando de cometidos grandes, digamos, porque cualquier cometido grande es un paso de cometidos hasta lograr el propósito final. Pero lo fundamental es esa confianza que uno le genera. Por supuesto, marcándole los límites y, por supuesto, siempre tratando de escuchar más que de opinar. Porque la opinión es una cuestión que los marca definitivamente y ya le quita la posibilidad de ellos expresarse. Si yo te digo, vos no tenés que tomar alcohol, ¿sí? Que es una cosa que en la adolescencia uno empieza a ver paulatinamente cada vez más en más edad. Lo primero que vas a hacer vos es ni siquiera opinar, ¿sí? Yo lo que tengo que decir es, ¿qué harías si vas a una fiesta y todos tomando alcohol? ¿Qué harías si vos salís de una fiesta y el que va a manejar el auto está borracho? ¿Sí? Empezar a internalizar esos pensamientos racionales que él va a intentar moderarlos y en algún momento te los va a contar, digamos. Eso puede, nosotros hablamos en medicina, el consumo conversacional en cuanto al alcohol, la droga, el cigarrillo, o la práctica conversacional en cuanto al sexo, por ejemplo, y otros temas que son muy importantes en cuanto a la relación con mamá y papá. Nosotros podemos mirar la tele y en vez de estar mirando a ver qué es lo que pasa, vemos que hay un accidente porque alguien condujo alcoholizado y decirle, ¿qué harías vos en esta situación? ¿Te hubieras subido al auto? ¿Hubieras manejado? ¿Te hubieras pensado antes de subir al auto? Como para que él vaya generando ese esquema de pensamiento que lo va a tener definido después de los 25, pero lo puede empezar a desarrollar. Lo mismo pasa con los retos diarios. Esos mismos recursos de los que está mencionando se puede utilizar cuando, por ejemplo, en la casa nosotros queremos poner, habló de límites también, y queremos poner determinados límites que a lo mejor él no ve o tu hijo o hija no ve en otras familias o en otros entornos con los que se maneja, y decimos, ¿cómo aquel sí, vos yo no? ¿Cómo se hace? Bueno, la competencia con el resto es eterna, ¿sí? Y en general los adolescentes se dan cuenta tarde de que todo lo que brilla en otro lugar no es oro, digamos, ¿sí? Porque siempre parece mejor lo que está afuera, pero eso es una competencia que nosotros tenemos que asumir que es real para ellos. Y para eso lo que nosotros tenemos que tener, y yo lo uso frecuentemente, lo escribo por ahí en mi página, es tener ciertos tips. Voy a tratar de escribir sobre la adolescencia ahora,
para que casa se sienta un lugar agradable, ¿sí? Por ejemplo, los padres nos olvidamos de sonreír cuando nuestro hijo adolescente entra en el lugar donde nosotros estamos, porque estamos preocupados, porque estamos calientes, porque él se mató en una macana. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son cuestiones vivenciales que ellos les va sumando puntos a favor o puntos en contra. El emitir una opinión sin escuchar previamente la de él, digamos. O sea, siempre es aconsejable escuchar su opinión y después opinar nosotros. La otra cosa es generarle confianza de que va a hacer las cosas como pretendemos y confiar en que va a poder hacer, lograr las cosas. Y eso es una cuestión también del día a día. Abrazarlos, por ejemplo, en el momento que menos los espere, cosa que le hace bien no solamente a él, sino también a nosotros. Nosotros rompemos esa cercanía de afecto porque él no me da beso porque estoy cercano al colegio, él no me agarra de la mano, está bien, no lo va a hacer, pero uno no puede en la intimidad de la casa ir a abrazarlo, apachucharlo en cualquier momento del día, y eso genera un vínculo que vuelve a reflotar ese apego que tenía en la crianza de pequeño y que ahora se rompió un poco porque él quiere romper el cascarón, pero quiere romper el cascarón sabiendo que tiene la raíz en la casa. Él lo quiere hacer, no lo sabe. Él cree que todo lo que pasa en casa es una negativa para desarrollarse porque no se puede despegar, pero lo necesita, ¿sí? Y nosotros también necesitamos ese apego y esa cercanía con ellos que tanto nos beneficia. Entonces, ese tipo de tips no hay que olvidarse nunca. Y adolescencia, ¿qué edad hablamos de adolescencia? Porque uno dice, no, este es muy chico, todavía no va a salir, no va a ir a la fiesta. Y nosotros hablamos de preadolescencia y de adolescencia. La limitación del uso de la pantalla, de la salida, y depende de cada familia, no lo podemos generalizar porque depende de la concepción que de cada familia y de la movilidad que tenga cada familia. Pero en general la preadolescencia empieza entre los 9 y los 10 años. A los 10 años ya empieza la preadolescencia, donde algunos ya son más mandados, más tendientes a hacer actividades que son enganchados porque tratan de no volver a la casa, salen con uno, después quieren ir a la casa del otro, al otro día de la mañana hacer otra actividad. Entonces uno tiene que poner ciertos límites, pero los límites hay que hacerlo anticipatoriamente, digamos. No lo puedes poner, no, basta, hoy ya no te vas. O sea, tenés que plantearlos de antemano. Mirá, vos vas a hacer estas actividades, pero esta no la vas a hacer por tal y tal motivo, ¿sí? Y tenerlo practicado y hablado previamente. En eso también conviene a veces darle responsabilidades de la casa. Alimentar al perro, limpiar tu cama, ponerlo a sacar la mesa, pequeñas cosas donde él se sienta partícipe y que también tenga una responsabilidad en la casa, que no pase porque la casa es un lugar es un hotel donde va, él come y duerme y se va, digamos, ¿no? Eso que mencionaba, creo que lo hablábamos ayer, ¿no? De cómo preparar a nuestros hijos cuando lo tenemos. A ver, la mayoría de nosotros quizás salimos a los 17 años de nuestra casa porque tuvimos que venir a estudiar a otra ciudad, pero no pasa lo mismo ya quizás con nuestros hijos. Y por ahí incluso lo creemos que creemos que no pueden hacer cosas que después te replanteas y dices, pero si yo cuando vine yo ya hacía, y es como que le terminamos haciendo un daño. La salida de casa temprana genera siempre un amor eterno a los padres, porque uno se da cuenta de todo lo que perdió y lo que tenía, digamos, ¿no? Que en general no lo vive aquel adolescente que está toda la adolescencia y la etapa estudiantil en casa, ¿no? O sea, yo salí de mi casa a los 12 años, porque fue un colegio que iba de lunes a viernes afuera de mi pueblo y después vine a estudiar a Corrientes y en general me quedé como que el necesito de mamá y papá todavía hoy, digamos, ¿no? Pero, digamos, es una concepción que es muy realista a la hora de que siempre la raíz queda en casa, por más que uno sienta que se rompió. Entonces, no es tarde para empezar a generar el diálogo, para generar de nuevo la empatía, la sonrisa cuando él llega, el tolerar cosas que pensamos que no lo vamos a tolerar, sabiendo que el cerebro de él está luchando contra sus propias emociones, y ese tipo de cosas son fundamentales tenerlas en cuenta.
Doctor, ha sido un gustazo. Qué tema, ¿no? Estamos escuchando atentamente. Pero qué bárbaro, porque bueno, Leandro tiene hijos adolescentes, todos pasamos, y ahora están los nietos que van a ser adolescentes. ¿Puedo tocar un tema? Ahí está, todos pasamos. Es importantísimo en la adolescencia recordar lo que nosotros sentíamos en la adolescencia y lo que sentíamos cuando papá y mamá nos decían algo. Ahora, y Flavio, cómo reaccionábamos nosotros. Y la respuesta cuando muchos te dicen, sí, bueno, pero esa era otra época. Sí es otra época en cuanto a la socialización, digamos. Sí. Pero no es otra época en cuanto a la relación que nosotros tenemos que mantener con nuestros hijos. Eso nunca se rompe, digamos. Yo creo que en muchos casos también hay un enemigo nuevo que ha aparecido. Sí, claro, que son las pantallas, por supuesto. El celular. A ver, voy a decir algo que también lo digo siempre medio discursivamente. Hay en la literatura varias referencias a con esta juventud el mundo se termina, o se termina la historia de la humanidad. Pero lo ha dicho en el siglo 2 antes de Cristo, en el 1 después de Cristo, a nosotros. en el 200, en el 2000 y en el 2022. Papá nos decía, andá a trabajar. Eso existe siempre, digamos, ¿sí? La sociedad se va adaptando en una suerte de teoría de Darwin, pero generando siempre una juventud que va aprendiendo y unos padres que vamos aprendiendo a tratar de manejarnos con ellos. Entonces, el enemigo siempre está. Lo que nosotros tenemos que prepararlo es para que ese enemigo no lastime el cerebro y la vida futura de nuestros hijos. Flavio, siempre es un placer tenerte aquí. Gracias. Nos vamos al Ministerio de Hacienda de la provincia, Raúl Acevedo, con la presentación de la canasta navideña y el cordero correntino.